Hola, ¿qué tal, reyes y reinas? Sean bienvenidos a otra misión de Grand Theft Auto 4. Hoy vamos a una nueva misión, amigos. Seguimos con Vladimir. Todavía no hemos concluido esas misiones, así que arrancamos. Y bueno, amigos, ya esta misión me parece que es la última, amigos, así que esta misión es de mis favoritas, de las primeras de Vladimir. Creo que es la más importante. Así que pongamos atención a la cinemática de la historia, amigos. Hey, Mickey, What do you have? glass of water. Glass of water. Bang, bang, you are dead. Wake up, you moron. You got me? Come over here. Sit down. You remember Ivan? No. Guy you saw me talking to. This guy. This guy. Oh, yes. You guys had a little kiss. Very funny. What would you say if I told you he was going to rob your cousin? I'd say, what problem has he got with my cousin? Hold on. Hey, hey, gorgeous. No, I can't talk right now. What are you wearing? No, I mean underneath it. Great. Listen, I'll call you back, huh? Sorry. Who was that? Never you mind. Was it Ivan? Ooh, that's funny. You know, for a damn yokel, you're a very funny guy. Yes, and for an annoying dick, you're really an annoying dick. Well, it's a real shame then that I'm the guy with the powerful friends, and you're the little punk who's only friends with some fat weasel who drives the fucking cab! So, why is Ivan going to rob my cousin? Because I want you to kill him. What? He's angry at Mikhail, Mr. Punk. Perfect. Perfect. Pathetic. Perfect. You think he's stealing some paperwork from her mom. You catch him and kill him. Then they say, "Mr. Robert." What if I say I don't want to be your The Mr. Faustin will be very angry with you. And you can't. Okay. I knew we would understand each other. On separate discipline. Now, go away to him, bodyguard people. Hey, girls. Yeah, whatever. Okay, now listen. Let's talk about tonight. Y bueno, amigos, nos acaban de mandar a otra misión de ejecutar a un personaje que nos mandó Vladimir. Pensé que esta era la última misión, pero no es la última misión. Me parece que es la penúltima, si no mal me equivoco. Y pues aquí nos dieron un pequeño spoiler también del señor Faustin, que es un mafioso muy poderoso de la mafia rusa, que es un personaje de, bueno, a pesar de que estamos jugando el principio del juego, ya llevamos unas cuantas misiones. Para mí este es de los personajes más importantes, que siento que es cuando, a partir de esta misión que sí, después de esta es como que la transición del juego. Esta es como la parte de quiebre del juego, o sea, es como que un personaje importante. Quizás no podamos decir que todos los demás anteriores personajes que hemos visto durante las misiones que yo le he estado subiendo, no podemos decir que no son importantes, porque todos los personajes son importantes. Pero aquí el spoiler que dice del señor Faustin, de que si no hacemos esta misión, el señor Faustin se molestará con nosotros y con Roman, es porque realmente él sí ya está como que en una mafia y ya tiene cierto poder en la ciudad y controla ciertas áreas, ¿no? de la ciudad. Y la verdad tiene una personalidad, bueno, ese antagonista me gusta mucho porque tiene una personalidad muy, muy frenética y ya lo conocerán, no les quiero dar tanto spoiler. Aquí fallamos la misión, amigos, nada más que vamos a volver a retomar. En la segunda no la fallaremos. Pero sí, amigos,
más nos conviene la verdad que hacer eso por el señor Faustin, porque el señor Faustin ya es como que alguien un poco de otro nivel, un poco más poderoso que Vladimir, y es más importante, por así decirlo, en la ciudad, no cumplirle a Vladimir que no cumplirle a Vladimir. Entonces, ahorita en esta misión tenemos una toma de decisiones. Nosotros vamos a escoger el lado del bien, así que somos buenos protagonistas y queremos hacer las cosas justas y correctas. Así que, porque he visto otros creadores de contenido que se van por el lado, ¿no? Del otro lado, de que, por ejemplo, si vas a salvar a alguien, lo matas o no lo matas, y todos lo matan, ¿no? Así que vamos a tratar de hacerlo lo diferente, ¿no? Que igual siento que es lo que va más apegado a mí. Yo soy una persona, me considero que justa, ¿no? Entonces voy a tratar, porque si recuerdo, si no más recuerdo, en esta misión si tenemos una toma de decisiones, si el personaje al que estamos siguiendo, el Iván, lo dejamos vivir o lo matamos. Al final de cuentas no influye con que se entere el señor Faustin, porque Nico creo que le echa ahí una mentirita piadosa y le dice que ya se alejó y que no lo volverá a ver a Vladimir, ¿no? Me parece. Sí, no, sí estoy seguro que es esta, porque yo este juego, la última vez que lo jugué, me gustó tanto que luego sí lo rejugaba mucho, ¿no? Y eso estamos hablando de hace un tiempo, pero pues sí estoy retroalimentando. Igual tampoco les voy a echar mentiras, ¿no? He estado viendo también los gameplays de otros creadores de contenido, y también en base a eso me guié, retroalimenté y todo. Así que, pues bueno, amigos, vamos a concentrar en la misión para que también disfruten el gameplay del juego y vean lo que tenemos que hacer para finalizar y concluir la misión con éxito, amigos. There ain't nowhere left for you to run. Please, Vlad, get up. Once you're dead, you can't be all bad. Stay out of Old Beach. Thank you. You won't regret this, man. I'm out of here. Wanted to live anyway, get away from all these people from back home. Get into the real America. You're never gonna see me around here again. I owe you my life, man. You're good, man. You're good, man. Thank you. Y bueno, amigos, acabamos de salvar a una persona que nos mandó Vladi por encargo mandarla al otro mundo, pero nosotros decidimos darle otra oportunidad. Your boyfriend Ivan no more. Oh, are you going to miss him? No, I'm not. I'm getting enough pussy at the moment. I tell you, it's so much better if women already have a man, because you don't have to deal with all this shit all day. Take Melody, for example. Fuck you! You say this to my face and I will break you. Pues bueno, amigos, aquí es como les comentaba, a partir de aquí ya las cosas se ponen más tensas. Ya Nico definitivamente ya no puede trabajar más con Vladimir, ya cada que se habla se insultan más. Y aparte, creo que le había comentado en las anteriores misiones de que dejara de entrometerse con la chica de su primo, y resulta que ahorita le marca y le está diciendo que se está acostando con ella en pleno, ahorita después de realizar la misión, ¿no? Así que entonces esto es lo que le estaba comentando, que ya la misión que viene lo define todo. Hablando de Vladimir, no del juego, obviamente. El juego todavía le falta varias misiones, amigos. De hecho, creo, me parece, no le voy a dar un número exacto,
pero sé que son como 96 misiones, sin contar las secundarias obviamente. Aparte, igual lo genial de este GTA 4 es de que sigue conservando lo de sus antecesores, de que no puedes cruzar a otra ciudad o a otra isla sin seguir la consecuencia de las misiones, porque si tú te quieres pasar, pasa el clásico de que te empieza a seguir todas las estrellas de los policías, la SWAT y todo, ¿no? Casi el ejército. Hasta ahorita no lo he hecho, no recuerdo si más bien aquí me cae también el ejército, pero tampoco quiero saberlo, ¿no? Así que bueno, amigos, llegamos a la misión. Hey, what's wrong? Yeah, cousin. Bullshit. What's bullshit? Mallory. Oh, what about her? I like her. I really like her. But you keep messing around with other women. Yeah. No. I think she's messing around with Vlad. I saw his car parked outside her place the other day. Yeah, You knew? I had suspicions. You fucking knew? What was I going to say? You knew my woman was banging this warthog and you didn't do anything? I didn't say anything? I didn't know. You're an asshole, Nico Bellic! A disloyal user! After what I did for you, you dick! You fucking dick! I'm sorry. Screw you! All right, so you want me to deal with it right now? No. Sit down. No! I'm not going to stand here and have you call me disloyal. You might let some Russian asswipe bang your woman, but I won't. But you fucking did! That was before I knew you cared. You always were a hypocrite. Nico, wait! Don't do anything stupid, wait for me! Y bueno, amigos, ya Vladimir hizo enfadar demasiado a nuestro protagonista. Vamos a ir con el primo Nico, perdón, con el Roman, que estaba muy decepcionado porque no respetó el pacto de dejar a Mallory en paz. Así que vamos a darle una visitada para que se sienta un poco el poder serbio, amigos. Así que vamos a darle. Entonces, amigos, lo que les estaba comentando hace rato es de lo de las 5 estrellas. En este GTA conserva lo de los antecesores, porque en el GTA 5 ya tú te puedes ir a cualquier lado y ya pasa. Y también, amigos, les invito a suscribirse, darle like y también denle a la campanita, amigos, para que no se pierdan las notificaciones de las listas de la siguiente emisión, amigos. No se lo pierdan. Я говорю, про капусту. Зачем нужно жрать капусту, если есть картошка? Hey, bloody boy! I'd like a word with you. What are you doing here? Did I summon you? Boy, I told you to stay away from Mallory. Ah, go away! And now Roman is upset. Oh, Roman is upset. Excuse me. Do you think I give a fuck, peasant? Oh, there he is. Hey, fatty, I'm so sorry you're so upset. Oh, poor fucking whore. Hey, Vlad, can't we just talk about this? You stay away from Mallory. I must be hearing things. I could have sworn for a minute this ratty little yokel told me what to do. Did you hear that, boy? Yeah. Now, get them out of here. Así que Vladimir se quiere pasar de listo, Back amigos. outside, Roman. Vamos a darle el poder serio. Toma, toma. Ok. Ah, se está pelando, ¿no? Que muy machín, Vladito. We are going to catch Vlad, Roman. Vamos, mi pequeño primo Roman, a cobrar tu venganza. All right, he's running away. Seguimos a Vladimir, Let's go amigos. home. I'm not walking away until this thing is Se los dije, finished. amigos, que He's finished, he's running. We won't see him esta again. misión He'll era de come las back. últimas ya de The only Vladimir. thing that will hold him down is 6 feet of dirt. Forget Aquí about concluimos Mallory. todo Plans change and, con you ese know, odioso tipo. Vlad is done with Debo de her. reconocer que es un buen primer villano. You think Vlad will come after Si us han when visto I'm las chasing misiones him hasta like aquí, this? amigos, I have to end it here and me now. gustaría que comenten, I don't like this. que me digan qué les pareció como primer antagonista a Vladimir, amigos. Yo
en lo personal me gustó mucho. Es un buen villano, es déspota, tiene cierto poder, quizás no la jerarquía más grande en Liberty City. Más adelante van a ver por qué. Hay gente un poco más pesada, ¿no? O sea, más importante de la mafia. Sin embargo, considero que es un buen antagonista, un buen villano. Nos sacó de quicio, nos metió en lío y pues bueno, aquí les dejo, amigos, el final de Vladimir. I guess I'll find out. You think this is worth it? You are throwing you and your fatty cousin's lives away for that bit of Puerto Rican chocha. I'm throwing your life away, prick. We'll do all right. My friends will track you down. You won't last a moment. I'll last longer than you will, shithead. Fuck you! I wish I could be there to watch Mikhail cut your peasant balls off. You've killed yourself and your cousin, Yokul. You're a dead man. Mikhail Fausti thought of me as a brother. He will get revenge. You're nothing in this city. You will be crushed. You've killed yourself and your cousin, Yokul. Half Beach is a small place. My friends will find you. Pues aquí sí podemos aplicar, amigos, un hasta la vista, baby. Listo. Y pues es lo que le estaba comentando, amigos. A partir de aquí es el punto donde todo cambia. Nico se dejó guiar por sus impulsos, por la venganza, por la rabia que le causaba Vladimir. Entonces, a partir de este evento se empieza a desencadenar una serie de eventos importantes en Liberty City. Se empieza a mover más la mafia, empiezan a haber más traiciones, empiezan a haber más problemas. Y pues esto es lo que nosotros buscamos, amigos, diversión en el mundo de Liberty City, en este gran GTA. When I was in the army, we were going on a mission to ambush a squad who had killed a lot of innocent people. They were our enemies, but we never did it. There were 15 of us, old boys from the village. But one of us betrayed the group. It was a setup. For money. 12 people died. 3 escaped. I know the traitor was not me. So for 10 years, I've been searching for the other 2. One of them lives here. Why are you telling me this now? Do you always get sentimental after you kill people? You kept asking. Wonderful! You're here on some revenge mission for something that happened 10 years ago, and you don't care whose life you ruin in the way. No, Well, what? I don't know. I just want to know why they did it. Well, right now I don't think you're going to find out. Let's hide the body, at least for a while. Put him in the river. I feel Faustin is going to kill us. Shit. We should get out of here. You go. I'll catch up with you later. Y bueno, también nos platicó una breve introducción del por qué Nico vino a esta ciudad, no solamente por el gran sueño americano, sino también porque hubo una unidad, él estuvo en una unidad del ejército y hubo un traidor. Y más que venganza, quiere saber por qué los traicionó, porque dicen que fueron buenos amigos, hubo una lealtad hasta cierto punto, una hermandad, y él no puede todavía superar o creer que haya sido traicionado por esa persona después de haber tenido esos lazos de amigos de armas y del ejército. Entonces Nico
viaja hasta acá en busca de una oportunidad para poder encarar al responsable y del traidor de toda la unidad, que por lo que estaba platicando con Roman y estuvimos viendo, él se siente al final de cuentas con un vacío y no lo puede llenar, ni por más que obviamente también viene él aquí a hacer dinero, viene por los lujos que le había prometido a su primo, pero durante las misiones, durante el juego, la historia van a ver que se siente muy frío este mundo de Nico, Liberty City, a pesar de que no tiene crecimiento como otros protagonistas. Se empieza a notar un cierto vacío por no encontrar esa respuesta de cómo un amigo te puede llegar a traicionar a pesar de que tú piensas que no lo haría. Entonces pues se queda con esa incertidumbre y la verdad el juego es una hermosura, una preciosura de juego, la verdad, amigos. No les voy a mentir, a mí de todos los GTA yo ya me he pasado todos los GTA, quizás no el 1 y el 2 como ya había comentado en anteriores videos. Your mother, buddy. How you doing? Okay? That's nice. That's real nice. Hey, I remember you. You're the comrade guy. The guy with all the jokes. Oh, yeah. How time flies when you're having fun. Right. And you're definitely having a lot of fun. No doubt. Listen, dude, you want to make a quick buck? Come with me. I got something to show you. Bueno, amigos, aquí hacemos una misión secundaria de este personaje muy interesante, amigos. La segunda vez que nos topamos con él. De hecho hay una tercera por lo que estoy investigando, porque es un personaje misterioso. Y en la primera lo encontramos y nos regaló dinero. Ahorita nos pide que lo ayudemos a pagarla. Creo que tiene una venta de cosas ilícitas, ¿no? En cuanto a drogas. Ay, no, rayos. Somos una policía. Pues ahorita no está haciendo de ella. Y pues como les estaba platicando, amigos, el juego se siente un poco frío. El vacío del Nico que no les deje, que no nos engañen. Cuando digo el vacío que siente Nico es porque el protagonista está muy bien trabajado, muy bien diseñado también para ese realismo y ese efecto de vacío que él tiene. Pero eso no significa que el juego sea demasiado divertido, también entretenido, y tenga ciertas cosas muy creativas también, que realmente yo siento que si uno viviera en Nueva York y fuera un poco así dramático y exagerada la situación, sería tal cual el reflejo de un Nueva York en este mundo, ¿no? El juego está de pocas. Sin embargo, sí se siente que este protagonista, al final de cuentas, sí se quedó con ese, por ejemplo, cuando dicen que siempre los exmilitares o las personas que fueron de guerra son personas muy obedientes, que sí les van muy bien en sus misiones y todo, pero siempre quedan como cuando dicen no, es que se quedan con ciertas secuelas o traumas, pues más o menos algo así dan a entender, ¿no? Porque pues fue traicionado por alguien que nunca esperó, nunca me imaginó que lo fuera a traicionar, ¿no? Y fue a toda su unidad, a todo su escuadrón. Entonces pues se le entiende, amigos. Y hasta aquí finalizamos esta parte del video, amigos. Reyes y reinas, muchas gracias por acompañarme. No olviden regalarme un like, suscribirse, compartir y darle a la campanita para recibir las notificaciones del próximo video. Así que hasta la próxima, amigos.